Bienvenidos una vez más a Original Script. Hoy estaremos abordando un tema que es elemental en la escritura del guión y es básicamente la estructura de los 3 actos. Es muy importante que previo a que empecemos a estructurar nuestra historia o nuestra trama, tengamos bien definidos algunos aspectos que son realmente esenciales. Para la estructuración de cualquier estructura narrativa o de cualquier trama es importante partir de la idea. ¿Cuáles van a ser nuestros personajes? ¿Cuál es la estructura narrativa? Pero sobre todo, ¿cuál es el conflicto de nuestra historia? Un conflicto es realmente el motor para cualquier historia, porque generalmente es el que impulsa todas las situaciones. Los personajes, por lo tanto, deben de tener deseos que los ponen a reñir con una realidad. El personaje está buscando constantemente algo que no puede obtener. Son individuos que se pueden enfrentarse a otros individuos o inclusive a la sociedad o a la naturaleza o a su propia amenaza explícita. El conflicto es la base de una estructura narrativa, es importante partir de ahí. El origen del conflicto y cómo los personajes responden ante él determina una empatía o una fascinación del público por parte de él. Este personaje, que es el personaje de Eduardo Manos de Tijeras, tiene una historia muy interesante de cómo surgió. Tim Burton a los 11 años creó este personaje como un mecanismo de defensa ante una situación de acoso escolar que básicamente recibía él durante su asistencia a la escuela, ¿no? Entonces, efectivamente, la forma en la que nosotros creemos personajes puede estar determinado por aspectos en los cuales vivimos, experimentamos o inclusive percibimos. Una de las preguntas que nos podríamos hacer es, ¿qué es primero? ¿Los personajes o la estructura narrativa o el conflicto? Realmente no hay un orden específico sobre el cual podamos desarrollar una historia como tal. Podemos iniciar una historia teniendo bien claro quiénes son nuestros personajes o por el contrario teniendo bien claro cuál es el conflicto. En el caso de Eduardo Manos de Tijeras, Tim Burton creó primero este personaje y luego evidentemente años después creó básicamente toda la estructura de la historia que lo rodea. Sin importar qué tan pequeña sea la idea, ¿verdad? Tanto personajes, escenarios o imagen, lo importante es que sean lo suficientemente fuertes para captar la atención del público. Puede proporcionar generalmente una plataforma para el desarrollo de una historia sostenible. Tenemos que buscar siempre una conexión que sea vital con nuestro público, con nuestra audiencia. Existen 2 variables por las cuales podemos determinar la estructura del guión. Podemos inicialmente crear un largometraje o un cortometraje. Cada uno de estos formatos tiene características específicas. Por ejemplo, en el caso del largometraje, tiene una duración entre 90 y 120 minutos, cumple la estructura en 3 actos, principio, nudo y desenlace. Generalmente tiene un extenso reparto. En algunos de los casos detalla en los antecedentes de los personajes. La historia puede ubicarse en distintos espacios y tiempos y generalmente también existe el desarrollo de subtramas paralelas. En el caso de los cortometrajes, la duración puede variar de 1 minuto hasta 30 minutos. Hay una estructura un poco más flexible en los 3 actos. Generalmente hay un número reducido de personajes. No tenemos tantos personajes como en el caso de un largometraje. La historia puede quedar un poco inconclusa y está restringido por el número de locaciones y las acciones que transcurren en poco tiempo. Los cortometrajes generalmente no tienen subtramas. Antes de entrar de lleno en qué consiste la estructura de los 3 actos, es importante establecer qué tipo de guión estamos trabajando. Si es un guión para un largometraje o un guión para un cortometraje, porque esto va a ayudar luego a determinar con claridad la forma en la que vamos a estructurar estos 3 actos para cada uno de estos productos audiovisuales. Algunas recomendaciones que creo que son importantes antes de que empecemos a escribir un guión. Lo primero es que hay que escribir con un propósito, ¿verdad? Tenemos que tener un objetivo de qué queremos hacer con la historia, qué queremos contar, cuáles son básicamente el sentido de los personajes, si lo que queremos es profundizar en un conflicto en específico, en una idea, pero tenemos que escribir con un propósito, qué es lo que nos lleva específicamente a querer contar esta historia. Hay que desarrollar intereses en otros asuntos. Nosotros como guionistas no somos expertos en todos los temas o en todas las materias, entonces en muchos de los casos vamos a tener que investigar sobre algunos aspectos formales que hemos incluido en el guión, entonces hay que investigar. Hay que cultivar la imaginación también, ¿verdad? El desarrollo de cualquier guión implica un desarrollo creativo y por ende es un arte. Entonces cultivar la imaginación es importante para el guionismo. Hay que leer mucho, hay que ver mucho cine, hay que estar en contacto con otras
nuevas realidades y eso efectivamente va a permitir plantear estructuras más interesantes. Observar y escuchar diariamente la realidad. Hay que estar muy atento a todo lo que ocurre alrededor nuestro porque todos los sucesos en los cuales nosotros vemos, percibimos, sentimos, experimentamos son materia efectivamente para poder estructurar historias, personajes y tramas. Cuando nosotros terminemos un borrador de algún guión, es importante leerlo en voz alta. La lectura en voz alta permite una mejor asimilación de la estructura de la historia. Y otro aspecto que es importante es que es vital también recibir una retroalimentación. Entonces, al momento de terminar alguna estructura de algún guión, es importante que otro guionista pueda leerlo y dar alguna observación sobre la estructura de la historia. Vamos a entrar de lleno en la estructura de los 3 actos. Lo principal es que tenemos que iniciar con un concepto que enriquecerá evidentemente toda la estructura general del guión. Como lo mencionamos anteriormente, el escribir con un propósito, tener definido mi personaje o mi conflicto, me va a permitir con mayor flexibilidad poder establecer una estructura mucho más clara y concisa. Algunos elementos que son esenciales dentro de la narrativa versan sobre cómo el público entiende la historia y cómo tiene sentido con las imágenes que se establecen en la pantalla. Todo esto surge desde la escritura del guión. La estructura cobra evidentemente un papel importante porque debe de realizarse con completa precisión. La mayoría de los largometrajes generalmente están basados en una estructura bastante rígida de 3 actos. Los cortometrajes, como mencionábamos, que pueden ser todavía un poquito más experimentales, tienen mayor flexibilidad de cómo utilizar esta estructura de 3 actos. Es importante que nosotros podamos conocer y entender la estructura clásica de los 3 actos antes de escribir guiones para cortometrajes. ¿Cuál es la estructura de los 3 actos? El primer acto de la historia. El primer acto es el planteamiento general de la historia. Generalmente en el primer acto vamos a presentar a los personajes y a la situación en la cual se encuentran. Al final de este primer acto se da lo que se conoce como el primer punto de giro. Básicamente en el primer acto lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Presentar a nuestros personajes, a su entorno, identificar específicamente quiénes son, qué es lo que buscan, tener como mayor claridad su ambiente, su espacio. Por ejemplo, en el caso de la película de Terminator, tenemos aquí a Sarah Connor, quien efectivamente en las primeras escenas podemos ir determinando algunas de las características del personaje que luego se van profundizando más adelante en la estructura de la trama. Lo mismo ocurre con Harry Potter y sus amigos, ¿no? En estas primeras escenas empezamos a determinar un poquito cómo va a ser la relación de estos personajes y cómo van a determinarse y apoyarse durante todo el desarrollo de la estructura narrativa, pero esto ocurre en los primeros 10 o 15 minutos de la estructura, ¿no? Es muy importante, el primer acto generalmente tiene una duración corta de entre 10 o 15 minutos. Al finalizar el primer acto, lo que tenemos es el primer punto de giro, que también se le puede conocer como el detonante. El primer punto de giro es realmente donde inicia el relato de la película con mayor profundidad. Hay un primer elemento que plantea una pregunta o establece un obstáculo, ¿sí? Esto es el detonante de la estructura narrativa. Le ocurre algo al personaje, se enfrenta a una situación o a una circunstancia que permite a nosotros crearnos preguntas de qué va a ocurrir con el personaje más adelante, ¿no? Y entonces efectivamente podernos llevar un poco más adelante. El resto de la estructura está orientado en resolver el conflicto que se ha planteado en este primer punto de giro. Por eso es que nosotros le determinamos a nivel de guionismo su nombre como detonante. Se genera una tensión y se plantean cuestiones de carácter dramáticas. Nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y ahora qué va a pasar ahora con este personaje, no? Frente a ciertas circunstancias o situaciones que viven. ¿Por qué le está sucediendo esto al personaje? Y en este primer punto de giro quiero poner de ejemplo esta película de Tom Hanks que se llama Extremely Loud and Incredibly Close, que cuenta la historia, digamos, un poco dramática de un padre y un hijo. El padre interpretado por Tom Hanks, quien pierde la vida en los atentados de las Torres Gemelas. Pero si bien la estructura narrativa no está centrada en ese hecho, ¿verdad? Sino en la relación del padre y el hijo. Ellos, previo a que él evidentemente falleciera, tienen una relación muy bonita y juegan a la búsqueda del tesoro constantemente. Entonces, días después de que el padre fallece, su hijo encuentra, digamos, una llave, que es básicamente lo que inicia una nueva búsqueda del tesoro. Entonces, digamos, toda la estructura narrativa nos lleva precisamente a acompañar a este personaje para que él pueda descubrir cuál es este último mensaje que su padre le ha dejado.
El detonante de la estructura narrativa es justamente el momento en que el niño encuentra la llave, porque es lo que precisamente permite que la trama se desarrolle. Si el niño no lo hubiera encontrado, probablemente no hubiéramos tenido esta historia que contar, ¿no? La historia de esta aventura de este niño en la búsqueda de descifrar este último tesoro, ¿no? Un ejemplo que quiero poner claro también es el ejemplo que ya todos hemos visto con la película de Titanic. El detonante de Titanic es justamente cuando Jack gana la partida de póker, ¿no? Porque en la partida de póker lo que él obtiene son los boletos que le permiten ir al Titanic. Y a partir de ahí acompañamos a este personaje en todo lo que efectivamente ocurre, ¿no? Si Jack no hubiera ganado esa partida de póker, no hubiera obtenido los boletos que lo llevaron al Titanic, no hubiera conocido a Rose y no estaríamos 25 años después preguntándonos por qué no ocupó en la tabla, ¿verdad? Es decir, esta pequeña acción, este pequeño momento que fue el detonante de la estructura nos permite entonces acompañar al personaje durante todo su recorrido. Con el detonante surge precisamente el tema del segundo acto. El segundo acto de la historia es básicamente el cuerpo principal del relato. Si fuera una película de persecución, es básicamente cuando está sucediendo todas las persecuciones de los personajes. Si fuera una película romántica, es cuando la pareja básicamente se enamora. Y generalmente en el segundo acto tenemos, todas las acciones puntuales de los personajes que van contribuyendo al desarrollo del conflicto. Es muy importante que comprendamos que el segundo acto generalmente es el que tiene la mayor extensión de tiempo y las acciones que nosotros estamos colocando en el segundo acto son acciones que tienen importancia dramática para la estructura narrativa, es decir, que van apoyando el desarrollo del conflicto general de la estructura narrativa, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Jurassic Park, en el momento en que ya vemos a los personajes luchando por su vida, en escapar constantemente de estos dinosaurios, precisamente son estos elementos que se van añadiendo y agregando a la estructura narrativa como parte del segundo acto. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en todas las aventuras de Indiana Jones, ¿no? O sea, cada una de las acciones o situaciones a las cuales él se va enfrentando precisamente corresponden a las acciones principales del segundo acto. Lo que sí es importante establecer es que estas acciones tienen una importancia dramática para el desarrollo de la estructura narrativa y tienen que aportar tensión. Al finalizar el segundo acto, lo que vamos a encontrar es el segundo punto de giro. El segundo punto de giro es la confrontación. Es lo que nosotros también denominamos el clímax de la historia, porque existe precisamente una confrontación de situación planteada desde el primer punto de giro. En el clímax lo que tenemos es la resolución del conflicto. El final del segundo punto de giro generalmente conduce al tercer acto. Pero, digamos, por ejemplo, en esta escena donde tenemos a estos dos personajes del diario de Bridget Jones, básicamente esta es la última escena de la pelea donde ellos precisamente están luchando por el honor de Bridget Jones. Entonces, este es como el clímax final de la estructura, ¿no? O en el caso de esta otra escena de la muerte del pingüino en la película de Batman de Tim Burton, precisamente, pues esta muerte, digamos, de este personaje icónico marca precisamente el final del segundo acto y el inicio del tercer acto de la historia. El tercer acto. La razón de este acto es atar todos los cabos sueltos que deben de colocarse lo más ágilmente posible. El tercer acto también tiene una duración bastante corta, no más allá de 10 o 15 minutos. Aunque este tercer acto es el más corto de los tres, no debe de descuidarse. Es en este espacio donde nosotros básicamente vamos a ir cerrando todas las subtramas y todos los elementos esenciales que hemos ido planteando en toda la estructura narrativa. Es lo que podríamos llamar el tiempo de los momentos felices. La estructura de 3 actos en el caso de los cortometrajes permiten generalmente una mayor experimentación que en los largometrajes, porque estamos hablando de una estructura que es un poco más corta y concisa. Es posible que podamos construir un cortometraje con una estructura de 3 actos, pero por lo general el primer y el tercer acto resultan ser muy tenues y a veces es imposible distinguir una estructura convencional. Lo que sí es importante es que la estructura tanto para un largometraje como para un cortometraje debe de permitir que haya escaladas, ¿sí? Es decir, tenemos que ir aumentando el nivel de tensión sobre las acciones que están ocurriendo con los personajes hasta el punto máximo del segundo punto de giro, donde efectivamente existe la confrontación final y el conflicto se resuelve. Hay que tener siempre cuidado cómo manejamos la estructura para evitar caer en elementos clichés o en elementos que ya hemos visto demasiadas veces o repetidamente.
Una recomendación que les dejo para la aplicación de la estructura de los 3 actos es básicamente ejercitarla e identificarla en las diferentes obras audiovisuales que has visto. Esto ha sido todo por hoy. Si este video te gustó y has aprendido algo más sobre la estructura en 3 actos, por favor deja un me gusta, suscríbete al canal y deja tus comentarios. Nos vemos en una próxima ocasión.